Hola, bienvenidos. Estamos en nuestro programa Las Huellas de las Plantas y hoy tenemos una gran sorpresa para todos ustedes. Hemos preparado una nueva sección dentro de este programa que se va a llamar Nuestras plantas en los códices, para hablarnos de toda esta historia que ha surgido a través del tiempo sobre nuestras plantas mexicanas. Para eso vamos a tener a dos grandes invitados, dos especialistas muy buenos en toda esta parte histórica y de conocimiento y conservación de las plantas mexicanas. Y hoy quiero presentarles con mucho gusto a la maestra Edelmira Linares y al doctor Robert Bay, dos investigadores del Jardín Botánico que a lo largo de muchos años han trabajado las plantas y son dos expertos, grandes conocedores del uso de las plantas mexicanas. Para esto, hoy tenemos un gran programa y vamos a iniciar con todo este conocimiento de qué son los códices, qué son estos documentos históricos que nos han dejado un gran conocimiento a través de los años. Y para eso quisiera iniciar nuestra plática, nuestra charla con el doctor Robert Bay y preguntarle, doctor, ¿qué es un códice? ¿Qué es este documento del que hablamos ahora? Bueno, códice es un término que realmente tiene su origen en Europa, que refiere a un tipo que nosotros hoy en día llamamos un libro. Pero en el pasado, antes de la invención de la prensa y cosas así de tecnología, fue escrito sobre tablas de madera y por eso viene el nombre códice del término latino caudex. Caudex, un término botánico que todos conocemos, refiere a la base leñosa del árbol. Entonces, un códice es un registro sobre una tablilla que puede ser de madera, de piel y muchas veces sobre corteza de los árboles. Y así pues ya está doblado o encuadernado para que ya uno pueda manejarlo más fácilmente. Y en Mesoamérica, pues había, cuando llegaron los españoles, había un tipo de libros. Entonces, los españoles pusieron el nombre códice. Técnicamente, en náhuatl se llama amochtli, en términos de el libro que viene de amatl. Amatl es el término para el árbol, la mate, que utilizaban mucho en el pasado para hacer los papeles que utilizaban en la época prehispánica. Y entonces así, pues ya el códice es un término realmente europeo, pero es una costumbre, es un artefacto cultural mesoamericano. Muchos de los códices que tenemos hoy en día y que vamos a ver tienen nombres europeos. Básicamente porque en la época del colonialismo, en la época de coleccionistas, pues pusieron el nombre de la persona que compró el códice, o donde está depositado. Por ejemplo, el códice Dresden, está en Dresden, está en Alemania, o el códice Vergeveriae, porque Vergever fue un húngaro que colectó y compró este libro, después vendió a un inglés mayor. Entonces, hoy en día, pues ya estamos en el proceso de cambiar la nomenclatura. Como en botánica cambiamos los nombres de las plantas. Claro. Con la idea de que los nombres van a ser más estables en el futuro, pues ya estamos cambiando los nombres para que cada códice tenga un nombre que refleje su contenido y su propia historia. Me gustaría aquí agregar un poco en cuanto a los materiales de los códices. En Europa eran otros, y en Mesoamérica eran muy diferentes. Aquí en Mesoamérica tenemos códices que hicieron mucho sobre papel de amate. Ahora les explicaré cómo se hace el papel de amate, porque no sé si todo el mundo lo conoce. También papel de agave, papel de maguey, otros en piel de venado, que en todos los casos se ponía un estuco sobre estas pieles, sobre estos materiales, para evitar las impurezas y que no hubiera hoyitos, estuviera lisa la superficie donde se iba a pintar. Y otro material era también tela que se hacía de algodón en telar de cintura. Entonces teníamos los códices en papel de amate,
los códices en papel de maguey, los códices en telar de cintura, los códices en piel de venado y posteriormente con influencia española también en papel europeo. Entonces, estos tipos de materiales se prestaban para que los tlacuilos, quienes eran los ilustradores, pudieran trabajar mejor sobre estas superficies. Pero, ¿qué es el papel de amate? Es una de esas nuestras plantas que gracias a ellas tenemos muchas de estas huellas históricas del nombre del programa. Y en este caso se colectaba varias especies del género Ficus, de la familia Moraceae, donde se le arrancan tiras de corteza. Una vez que se le arrancan estas tiras de corteza, antiguamente eran tan sabios la gente que solo se cortaban ciertas ramas y de esas ramas se les arrancaba la corteza y se dejaba que los amates retoñaran y pudieran tener posteriormente nuevas ramas. Desgraciadamente esas técnicas pues eran sustentables, eran sostenibles, pero actualmente la gente descorteza los árboles completamente y entonces se mueren. Entonces ya no solamente se usan ficus, se usan varias especies disponibles, generalmente de la familia Moraceae, donde se puede arrancar la corteza, se separa la corteza externa de la corteza interna y sobre la corteza interna es que se hace el papel de amate. Actualmente se hierve, antiguamente se dejaban las ramas en los ríos como que se pudrieran para que esta corteza se pudiera desprender fácilmente y actualmente se hierve y esa corteza interior hervida se va poniendo en tiras y con unas piedras especiales muy planitas se va golpeando para aglutinarlas y de esta manera hacer el papel de amate. Cuando ya está listo el papel de amate, entonces si tiene varios hoyitos, etcétera, se le ponía este preparado de estuco para que estuviera muy suave y entonces ahí se pudiera dibujar por los tlacuilos. Muchas gracias. Entonces, nada más para redondear, para nuestro público que nos está viendo, maestra, ya teníamos nosotros códices prehispánicos antes de la llegada de los españoles. Tenemos ya una historia de elaboración de códices aquí en México. Sí, en México fue toda una tradición y en particular en la parte central y sur de hoy en día es que México es una característica de la cultura mesoamericana. Y hoy en día pues básicamente tenemos códices que agrupamos según 4 grupos culturales según su geografía. Uno es el grupo maya. Los mayas pues ya han tenido sus códices. También allá en lugar de llamar el higo silvestre amate llamaba jun. Entonces pues ellos sí también aprovecharon otras especies pero con las mismas características botánicas. Y entonces hay todo un grupo de códices de maya, más o menos como 4 o 5. Todavía hay mucha discusión si algunos son auténticos o no auténticas, si son prehispánicos o posthispánicos y todo eso. Pero en resumen, hoy en día hay como 22 o 23 que los expertos, o la mayoría de expertos, dicen que son códices prehispánicos. Entonces está el grupo maya y tenemos aquí un ejemplo del códice Dresden. Dresden porque está en Dresden, Alemania, no porque es de origen allá. También tenemos de los mixtecos. Es un grupo que vive básicamente en la zona de Guerrero, Oaxaca, Puebla. Entonces tenemos unos ejemplos de este códice, por ejemplo, el códice Natal. También tenemos el grupo Borja. Es un grupo de códices muy característico del centro de México. Y vamos a ver el Fejeverimar, el códice de los Postecas, en lo cual tenemos escenarios y elementos asociados con religión. Y entonces ese es uno de los factores que fue importante para documentar la religión y por eso, y con la llegada de los españoles fue destruido. Y después tenemos el grupo mexica. Este grupo de códices son también del grupo central de México, pero este tiene datos más sobre geografía, migración, economía. Obviamente, el joven imperio de 3 alianzas, los mexicas, pues estaba más interesado en guerra, en economía y cosas así. Entonces,
muchos de sus códices refleja Pero tenemos realmente muy pocos códices prehispánicos. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los españoles, ellos vieron documentos como evidencia de diablo. Entonces destruyeron todo. Entre 1521 y 1560-65 destruyeron miles y miles. Por ejemplo, la biblioteca más grande aquí en el Valle de México fue en Texcoco. Y allá estaba la Amoscali. Amoscali refiere a la casa de los códices, que nosotros llamamos en español. Entonces fue totalmente destruido y los pocos que fueron escondidos y todo eso, pues ya sobreviven hoy en día. Y también lo mismo ocurrió en Chiapas, en Península de Yucatán, en Guatemala, fue destruido. Hoy en día tenemos varios códices que nosotros decimos que son post-hispánicos. Después de la conquista, los españoles en parte reconocieron el valor de cierta información que estaba dentro de los códices. Entonces, el gran códice que nosotros como biólogos usamos como nuestra guía de campo, nuestra guía de la flora, de los animales y cosas, es el Códice Florentino, o la historia general de las cosas de Nueva España. ¿Por qué? Porque allá, además de las ilustraciones de los tlacuiles, y que realmente fue los pintores, escritores en la época prehispánica, tenemos textos. Porque en el prehispánico, Códice prehispánico, no hay textos. Entonces tenemos que entender la vida, tenemos que entender la simbología y todo eso. Y muchos de nosotros pues, no entendemos nada de esto. Entonces, para el biólogo es más importante los post-hispánicos porque tenemos textos en español, en latín y en náhuatl. Porque ya en Tlatelolco, en la escuela de Santa Cruz, pues enseñaron a los tlacuiles, a los nobles, niños de la familia, autoridades del imperio azteca, cómo escribir y cómo comunicar. Entonces, gracias a eso tenemos una serie de códices post-hispánicos. Me gustaría hablar un poquito de los tlacuilos, porque eran los grandes artistas que gracias a ellos tenemos estas bellas ilustraciones. Pues los tlacuilos no eran de una clase social especial. Podían ser de cualquier clase, pero deberían ser personas que desde pequeños demostraran ser buenos ilustradores, que pudieran tener actitudes especiales, vocación hacia el arte, y entonces a esas personas se les escogía y se les llevaba al Calmecac, que era el lugar donde se les capacitaba sobre la historia, sobre la escritura. Tenían que tener una cultura muy amplia de todo lo que sucedía para que si alguien les pedía un códice especial sobre un tema especial, ellos estuvieran capacitados en poderlo hacer. Y en este sentido, una vez que eran escogidos, sí ya eran de un grupo especial que tenía unas posibilidades diferentes porque eran los que precisamente hacían los códices, ilustraban los códices. Maestra, entonces, ¿podría decirnos un poquito cuáles eran estas características de los códices? ¿Cómo se ilustraban estos códices en la época prehispánica? Pues en la época prehispánica se ilustraban básicamente con figuras. Estas figuras, estos pictogramas, eran compuestos de varios elementos. No son como las ilustraciones de hoy en día. Por ejemplo, cuando vemos a Tlaloc, el Tlaloc tenía un penacho, la cara tenía cierto tipo de pintura, tenían ciertas bandas, tenían un aspecto muy interesante en el caso de Tlaloc, por ejemplo, en este códice, que es el Códice Borgia, que tenían anteojos. El Tlaloc siempre tenía unos anteojos que eran un producto de las serpientes enrolladas que traía y le daban estos anteojos. Y además también tenían un cuerpo humano en muchos de los casos y tenían instrumentos en sus manos que estaban relacionados con lo que ellos significaban. Por ejemplo, en el caso de Tlaloc, que es un ejemplo pues muy, digamos, relacionado con nuestro campo, que son las plantas, la fertilidad, los campos, los cultivos, la agrobiodiversidad en general. En el caso del Códice Borgia, él tenía un palo sembrador, por ejemplo.
tenía instrumentos para sembrar, estaba relacionado con campos de cultivo, pero y con el agua, porque Tlaloc era el dios de la lluvia. Sin embargo, Tlaloc podría ser furioso, podría ser impetuoso, porque también era el dios de los rayos y el dios del granizo. Entonces el agua podía ser buena, entre comillas, o mala para los cultivos. En este sentido, en una ilustración de Tlaloc, de este Códice Borgia, él muestra en la mitad de la ilustración los cultivos, los campos, cómo esta agua pues ayuda a que la siembra progrese, pero en la otra mitad se ve una especie de rayos con cuchillos y granizos y puros maíces que están volando. ¿Por qué? Porque destruye un cultivo. ¿En base en qué destruye un cultivo? ¿En base en qué lo ayudaba un cultivo? Por eso estos códices eran tan importantes, porque se tenían que hacer ceremonias, estas deidades, estos dioses, que de alguna manera iban a ayudar a que fueran mejores cosechas o no. Y en cada uno de los dioses tenían diversos atributos que se tenían que cumplir, y la gente tenía que conocer precisamente estas deidades. Por eso muchos de estos códices están dedicados a deidades, a sus atributos, por ejemplo, en los códices de Yucatán, sobre calendarios. Ellos eran expertos en calendarios, en observar el cielo, las estrellas, etc. Entonces, cada uno de esos códices está como que enfocado a ciertas cosas. Sin embargo, la mayoría en el México central, por decirlo así, los códices mixtecas, los códices mexicas, estaban dedicados a los dioses y a sus atributos. Y en este caso, los dioses, pues tenían varias facetas, y uno tenían las personas que eran de esa cultura, de esas comunidades, tenían que seguir los lineamientos que los sacerdotes decidían para que los dioses estuvieran contentos y entonces tuvieran buena vida, buena cosecha. Por ejemplo, hay algunos que hablan sobre el calendario en el día que tú naciste. Si tú nacías en un día de, no sé, conejo, entonces ibas a ser borracho, porque era el dios del pulque, 400 conejos, ibas a ser borracho, no ibas a progresar, y entonces te tenías que esforzar mucho si naciste en ese día para cambiar un poco tu destino en ese sentido, ¿no? O si nacías en otro día donde era muy buen día para nacer, pues entonces ibas a ser una persona saludable, etcétera. Entonces, estos designios están precisamente en los códices y era parte esencial de la cultura de los pueblos. Ay, muchas gracias. Qué interesante esa información de toda la parte de la cosmovisión que se tenía y que de alguna manera se ilustra en cada uno de estos códices. Y para continuar, doctor, ¿cuántos códices prehispánicos sobrevivieron? Y si podemos ver esto aterrizado en algunos ejemplos de plantas mexicanas que sí la gente de alguna manera identifica como plantas nativas de nuestro país. Pues en México, originalmente había miles y miles porque había bibliotecas, pero con la destrucción por los españoles, pues hoy en día, en términos de prehispánicos, tenemos alrededor de 23 códices que podemos decir con certeza que representa el códice hecho antes de llegar a los españoles. Después tenemos varios códices, alrededor de 30 o 40, que son post-hispánicos. Aquí es donde entramos a una discusión más elaborada qué es un códice, porque a veces tenemos unos artefactos licencios que son telas para ceremonias también, pero también cuenta algo de la historia. Y entonces aquí, cuando vemos un códice prehispánico, hay ciertas características. Por un lado, pues no tiene un texto en la lengua. No había una lengua escrita antes de llegar a los españoles. También los colores. Si vemos los prehispánicos, básicamente son tonos de rojo y negro, y grises en medio y cosas así. Hay muy pocos colores vivos de azules, de verdes, etc.
Cuando llegamos a revisar los códices post-hispánicos, post-conquistas, es donde tenemos más color. Y obviamente es una influencia de los padres, los maestros europeos en las escuelas aquí en el centro de México. Entonces, así es como nosotros en cierta forma podemos distinguir. La otra cosa que es importante en los códices prehispánicos y algunos códices posthispánicos que son copias desde la memoria de los prehispánicos, que podemos ver, por ejemplo, el mapa Quantinchan II, es que ellos tienen bien marcado dos elementos. Uno, tiempo, y otro, migración atrás del espacio. Y entonces, en muchos de estos códices prehispánicos y también tempraneros después de la conquista, siempre una parte del códice habla del tiempo mitológico, donde hace recuento de su origen, desde las 7 cuevas y su migración hacia el centro de México. Y así pues ya encuentra varias historias, varios tipos de encuentros y cosas así. Cuando vamos a los códices posthispánicos, muchas veces es mucho más estructurado y tiene ciertos elementos en términos de organización, hasta en términos de ciertos conceptos y palabras y ilustraciones que son más europeos. Entonces, este muestra la influencia de los maestros europeos sobre la formación de los jóvenes en la escuela. Entonces, para nosotros como biólogos, obviamente los posthispánicos brindan mucha más información. Pero conociendo cómo hacen los códices, ya podemos identificar varios componentes dentro de estos códices que son elementos prehispánicos. Y con este tenemos una liga con los prehispánicos en la cual podemos hacer interpretaciones. Por ejemplo, para marcar cambio de la estructura social o una salida, una emigración de un pueblo, muchas veces está representado con un árbol cortado. Cuando hay un abrupto cambio en la estructura socioeconómica de un pueblo, es un árbol cortado. Entonces así pues podemos ver en la migración de un grupo, podemos ver, pues aquí hubo un cambio. Y esta es una cosa que los españoles adaptaron y identificaron muy rápidamente. Entonces si ustedes van a Corzo de Chiapas, hay un ceiba allá, y allá es donde está una placa que habla que cortaron, cuando llegaron los españoles, cortaron este árbol para marcar a toda la gente que vive allá que ya se cambió su vida. Entonces, así es como podemos interpretar los códices. Otra de las características de los códices prehispánicos, como mencionaba Robert, es el uso de las tintas, por decirlo así, de los colorantes. Y en el caso de los códices prehispánicos, generalmente era, como él menciona, rojo y negro. Y se hacía primero una raya roja alrededor de donde se iba a ilustrar, y posteriormente se hacía con negro las ilustraciones futuras y después se coloreaba. En este caso, en los códices del sur de México entra un elemento muy importante que es el azul maya. El azul maya es un colorante que realmente tardó mucho tiempo en dilucidarse cómo se hacía, porque no se deteriora ni con la luz, ni con los ácidos, ni alcaloides. Es un color muy resistente. Y es un color hecho de una planta que hasta la fecha nosotros usamos mucho como tinte natural, que se denomina añil, y esta Indicófora subfruticosa de la familia de las leguminosas se deja fermentar y posteriormente sale un tinte muy oscuro, muy fétido, porque se tiene que pudrir muy bien. Por eso los maestros tintoreros vivían afuera de las comunidades, porque era un olor muy fétido. Y entonces ese azul añil se mezcla con una arcilla blanca, y esta mezcla de la arcilla blanca con el azul añil produce un color azul turquesa. Entonces vamos a ver algunos de los códices que usa este azul turquesa como complemento al rojo y al negro,
y de esta manera pues era para hermosear las ilustraciones. Yo recuerdo eso del azul añil ahorita que lo comenta maestra, porque los tintoreros mantenían las manos azules. Uno podía identificar a la gente que teñía porque él era tan fuerte el color todavía en algunas comunidades que uno ve las manos azules de las personas que tiñen. Entonces sí era bastante durable. Maestra, hay doctor Bayil, maestra, unos ejemplos de plantas que aparezcan en los códices que se usen hasta la actualidad. ¿Qué nos pueden platicar? Ay, el maíz. Yo creo que una de las plantas estrellas que aparecen en muchos de los códices, inclusive en el origen de los dioses y demás, el origen de la tierra, que en algunos casos era un cocodrilo muy grande, llevaba en su lomo la tierra y ahí llevaba las plantas de maíz, porque la planta de maíz es en Mesoamérica la base de la alimentación hasta hoy en día. Entonces, muchos de los alimentos estaban hechos con maíz y por eso es una de las plantas más importantes y relacionadas, vuelvo, con el dios de la lluvia, porque gracias a la lluvia podía crecer el maíz. No sé, otra. Sí, otra planta que es muy interesante y es muy mexicana, obviamente, es maguey. Y en nuestros análisis de la representación de maguey, desde los códices hasta representación en obras de arte mexicanos hoy en día, es que representa las 3 etapas de la planta, que también está asociado con el aprovechamiento de la planta. Tiene por un lado, el maguey chiquito, con nada más por hoja y toda la parte vegetativa, parte no reproductiva. Después tiene otro estadio donde tenemos el quiote y después tenemos la planta en senescencia, la planta ya muriendo. Y para los biólogos es interesante porque es una planta que nosotros decimos es monocárpico, que quiere decir florece nada más una vez en su vida. Y entonces aquí, desde los códices, tenemos la parte clave del ciclo de vida de la planta mexicana, maguey, tenemos mostrado en los códices y podemos verlo en las pinturas de Velasco, de Egerton, del siglo XIX, y ellos tienen representado la planta en los 3 estadios también. Entonces, es un componente en el cual podemos ver no nada más la planta del pasado presente en el arte contemporáneo, pero también podemos ver cómo la biología y el aprovechamiento, porque obviamente que tiene que hacer para aprovechar bien el maguey, es caparlo para que ya producir agua bien para la fermentación del pulque. Y en los códices también está el pulque, que está representado con unas ollas con burbujas. Y las burbujas también es importante porque representa el proceso biológico de fermentación, por un lado, pero también es una forma de cantar. Hasta, por ejemplo, hoy en día los tarahumara's que fermentan maíz para su término, no habla de fermentación, habla que está cantando la olla. Entonces, la canción es una forma de dar gracias a los dioses para haber dado su alimento, ¿no? Entonces, sí es una continuidad, aunque muchos de nosotros no entendemos por qué, pero en los códices podemos rápidamente identificar ollas con burbujas blancas, que es pulque, o si es de café, es chocolate. Pero relacionado con esto, muy interesante, es que gracias a la diosa Mayahuel se podía hacer el pulque. Entonces, la diosa Mayahuel estaba relacionada con el maguey y fue una doncella divina que fue raptada y posteriormente decapitada y cortada en pedazos, pero esos pedazos quedaron en la tierra y dieron origen a los magueyes, de donde precisamente su savia se usa para fermentarla y así producir el pulque. Entonces, es muy interesante que no solo la planta, sino la planta está relacionada precisamente con una diosa para poder producir este pulque que se pone en los códices y luce en los códices con estas burbujitas que están cantando.
Pero también, si te acuerdas, en el mapa Quantinchan, uno de los dioses que salió de Chicomostoc lo acompañó, pero en la maguey también. Se llama Itzpapalotl, esta diosa guerrera que tiene una actitud como de Superman porque es voladora, que se escondió en los magueyes porque le estaban buscando para matarla y se escondió en los magueyes blancos y estos magueyes blancos la cubrieron y gracias a los magueyes pudo sobrevivir. Entonces pudo seguir siendo la guardiana del grupo de Quatinchan en su migración. Entonces cada vez que se encontraba un maguey blanco, se ofrendaba precisamente a la diosa Itzpapalotl. Y la cosa interesante para nosotros, son botánicos, y nosotros asociamos este maguey con agave americana. Y agave americana es el maguey que es más popular en todo el mundo. Ya en el Mediterráneo pues está por todos lados, hasta los italianos piensan que es de ellos, ¿no? Pero realmente es una especie domesticada, no conocemos su pariente silvestre. Y es una planta que va desde el norte hacia el centro de México. Entonces, la presencia de este maguey refleja una de las posibles rutas de migración desde zonas áridas hasta el Mesoamérica, donde aprendieron agricultura y los mexicas evolucionaron al que hoy día es la cultura azteca, ¿no? Entonces, aquí podemos ver en los códices estos elementos que está involucrado en los pictogramas representando todo eso. Pero eso es un aspecto que mucha gente pues, no lo entiende. También otro grupo de plantas son las cactáceas. Y allá también estamos encontrando que los dioses están dentro de las cactáceas también, especialmente en los nopales. Y una forma sagrada de transformación, porque toda vida puede transformarse, es flechar los nopales y sale sangre. Hoy en día nosotros conocemos este como cochinilla, un insecto que está asociado con un ácido carménico y cosas así. Entonces aquí hay muchos elementos biológicos que nosotros podemos interpretar en los códices, pero también hay una explicación cultural y parte de esta historia que está narrado en pictogramas en los códices está presente. Entonces, nosotros como biólogos tenemos que mover adelante y para atrás, adelante y para atrás. Y por eso, cada año que vemos algo, tenemos interpretaciones muy diferentes que tuvimos el año pasado. Muchos déjà vu, doctor. Sí. Muchas gracias. Quiero agradecer a la maestra Delmira y al doctor Bay esta primera presentación de los códices que nos ha dejado un grato sabor de boca. Yo creo que con nos vamos a súper enganchar todos, conocer parte de nuestra historia, parte de ese uso de las plantas, todo este contenido mágico, religioso, biológico, que nos ha llevado como mexicanos a tener una identidad y que a veces desconocemos. Por favor, no se pierdan esta serie de nuestras plantas en los códices, que está dentro del programa Las Huellas de las Plantas en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Muchísimas gracias, maestra Delmira. Muchas gracias. Doctor Bay.